El mundo yace en silencio bajo la nieve profunda, los árboles erguidos como antiguos centinelas contra un cielo amoratado. El viento aquí trae más que frío. Trae historias, advertencias y la sensación de que algo observa. Escucha con atención. El susurro del viento no es del todo animal, ni del todo humano. Un sonido de vacío y hambre. Este es el dominio del Wendigo, donde la línea entre el mundo natural y el espiritual se vuelve delgada. Cada crujido de la nieve, cada chasquido de una rama, acelera tu corazón. Te sientes casado. Las historias dicen que este miedo es la primera señal. El Wendigo está cerca. Nacido del brutal invierno del norte, el Wendigo es un espíritu de desesperación, una manifestación de la prueba del frío en el alma humana. El silencio se vuelve pesado, oprimiendo, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Los cuentos antiguos advierten, cuando los bosques quedan en un silencio antinatural, es porque todos los seres vivos han huido aterrorizados. El Wendigo es un fantasma de lugares solitarios, un espíritu que acecha a la naturaleza salvaje y a los desesperados. No es un monstruo de carne y hueso, sino una enfermedad espiritual, una maldición que camina en dos patas. Su leyenda es una advertencia, grabada en el hielo y la piedra. Ten cuidado con la oscuridad que despierta cuando el alma se congela de desesperación. El Wendigo es una historia sobre la delgada línea entre la humanidad y la monstruosidad y lo fácil que se puede cruzar. El frío no es solo una temperatura, es una presencia que pone a prueba a todo ser vivo. Los susurros en el viento son recordatorios de esta antigua verdad. En estos bosques, el Wendigo siempre está esperando a los desesperados y a los perdidos. Y así, el silencio del invierno nunca está vacío. Está lleno de advertencias, si te atreves a escuchar. La leyenda del Wendigo está profundamente arraigada en las creencias espirituales de los pueblos de habla algonquina, Ojibwe, Cree, Naskapi, que han sobrevivido en estos bosques del norte durante milenios. Para ellos, el Wendigo nunca fue solo un monstruo, sino una poderosa advertencia contra la avaricia y el egoísmo. Simbolizaba el tabú máximo, el hambre insaciable y la destrucción que conlleva. En un mundo donde compartir y respetar la vida eran esenciales, el Wendigo representaba los peligros de ponerse a uno mismo por encima de la comunidad. Los ancianos usaban su historia para enseñar el autocontrol y la importancia de la armonía. El Wendigo era un espíritu del invierno, una época en la que la tentación y la desesperación eran más fuertes. Ser como un Wendigo era ser consumido por un hambre egoísta, ya fuera de comida, poder o posesiones. El nombre mismo significa el espíritu maligno que devora a la humanidad, una palabra pronunciada con precaución y respeto. La leyenda servía como una brújula moral, recordando a la gente que el mayor monstruo a menudo acecha dentro del corazón humano. El Wendigo es más que un monstruo, es un símbolo de las luchas que enfrentan aquellos que viven en un mundo duro y exigente. El verdadero horror de la leyenda del Wendigo es que el monstruo alguna vez fue humano. La transformación proviene de una elección terrible, la mayoría de las veces, el canibalismo ante la inanición. En los brutales inviernos del norte, la tentación de sobrevivir a toda costa podía invitar al espíritu Wendigo. Una vez que una persona prueba la carne humana, despierta un hambre que nunca puede ser satisfecha. Este anhelo es tanto físico como espiritual, carcomiendo la compasión y la humanidad. El corazón se vuelve hielo y el alma es reemplazada por un vacío insaciable. La persona se desvanece, reemplazada por un depredador obsesionado con la carne. El Wendigo es una maldición nacida de un acto desesperado, pero también una metáfora de la avaricia. Cualquier deseo insaciable, riqueza, poder, control, puede llevar a la decadencia espiritual. La leyenda advierte, la gula, en cualquier forma, destruye el equilibrio y convierte a una persona en un Wendigo espiritual. El hambre es implacable y el vacío solo crece. El Wendigo es una advertencia contra los peligros del deseo descontrolado. A medida que el espíritu Wendigo se apodera, el cuerpo se transforma, alto, demacrado, cadavérico, con la piel estirada sobre los huesos. Los ojos brillan con una luz fría, los labios desgarrados para revelar colmillos, los dedos retorcidos en garras. El Wendigo se mueve con una velocidad y fuerza antinaturales, siempre hambriento, sin importar cuánto consuma.
Cuanto más come, más grande y hambriento se vuelve. Un ciclo de glotonería sin fin. Su hedor persiste, su voz una mezcla escalofriante de gritos humanos y viento invernal. La humanidad se pierde. Solo queda el monstruo, astuto y depredador. Puede imitar voces humanas, atrayendo a las víctimas a su trampa. El Wendigo es un recordatorio. El camino hacia la monstruosidad comienza con una única elección corruptora. La leyenda del Wendigo ha pasado del mito a la realidad, con consecuencias escalofriantes. El caso más infame es el de Swift Runner, un cazador Cree en Alberta, en 1878. Atrapado por el invierno, emergió solo, bien alimentado, mientras su familia había desaparecido. Las autoridades encontraron evidencia de canibalismo. Swift Runner confesó, alegando posesión de Wendigo. Para su gente, esto era plausible, una víctima de la psicosis Wendigo, un síndrome cultural de hambre insaciable. Para la ley, fue asesinato, fue ejecutado. Pánicos similares barrieron las comunidades del norte, donde el miedo al Wendigo llevó a trágicas ejecuciones. Estos eventos muestran cuán profundamente la leyenda estaba tejida en la cultura. El Wendigo no era solo una historia, sino una realidad psicológica, un reflejo de la dureza de la vida en el extremo norte. El miedo era real y a veces mortal. La línea entre el mito y la realidad era delgada y las consecuencias profundas. El Wendigo ha acechado la pantalla grande, a menudo despojado de su profundidad cultural y reducido a un monstruo genérico. Sin embargo, algunas películas capturan su esencia. La película independiente de terror de 2001 explora las raíces psicológicas y simbólicas de la leyenda. Desdibuja la línea entre monstruo y metáfora, usando al Wendigo para reflejar el miedo, la culpa y la avaricia. La película de 2021 vincula a la criatura con la destrucción ambiental y el consumo insaciable, visualizando su conexión con la inanición y la decadencia. Estas películas y apariciones en programas como E! Han consolidado al Wendigo en el horror moderno. Las mejores representaciones aprovechan los miedos primarios, la naturaleza salvaje, la inanición y la pérdida de la humanidad. En pantalla, el Wendigo es un espejo oscuro que refleja nuestras ansiedades sobre la avaricia y la oscuridad debajo de la civilización. Su leyenda perdura, evolucionando con cada nueva narración. El Wendigo prospera en los videojuegos, donde los jugadores experimentan el terror de ser cazados por este depredador implacable. En el juego de terror de 2015, los Wendigos son antiguos humanos malditos por el canibalismo, haciendo eco del mito original. Las mecánicas del juego, esconderse, contener la respiración, capturan el miedo a ser acechado. Los Wendigos son ciegos, grotescos y aterradoramente rápidos, lo que hace que cada encuentro sea tenso y personal. Otros juegos, como, presentan al Wendigo como una amenaza mutada en entornos hostiles. Estas encarnaciones digitales mantienen viva la leyenda, presentando a nuevas generaciones su escalofriante advertencia. Los mejores juegos entrelazan la trágica historia de la criatura, recordando a los jugadores que el verdadero horror tiene sus raíces en las elecciones humanas. El Wendigo sigue siendo un pedazo vivo del folclore, acechando la naturaleza salvaje digital. Los psicólogos han estudiado al Wendigo como un síndrome ligado a la cultura, la psicosis Wendigo, donde los individuos temen estar convirtiéndose en el monstruo. Esta condición, observada entre los pueblos algonquinos del norte, implicaba depresión, aislamiento y un anhelo de carne humana. A menudo era desencadenada por el estrés extremo y la inanición, una manifestación psicológica de miedos culturales. La creencia era tan fuerte que podía crear una profecía autocumplida, llevando a las personas a actuar según la leyenda. El análisis moderno vincula el síndrome con factores psicológicos, culturales y nutricionales. La respuesta temerosa de la comunidad reforzó la realidad de la condición, a veces con resultados trágicos. Hoy en día, la psicosis Wendigo es rara, pero sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo la cultura moldea la enfermedad mental. El Wendigo no es solo un monstruo del bosque, sino un monstruo de la mente, nacido del miedo, la culpa y la desesperación. El espíritu del Wendigo perdura,
adaptándose al mundo moderno como una metáfora del hambre insaciable. Su leyenda nos advierte que examinemos nuestros propios apetitos, la avaricia corporativa, el consumismo y el impulso interminable de querer más. El Wendigo prospera en el aislamiento, no solo en cabañas cubiertas de nieve, sino en la soledad de nuestra era digital. Este hambre de atención, validación y pertenencia puede generar nuevas formas de desesperación. El monstruo nos recuerda que la verdadera comunidad y el compartir son los antídotos contra el hambre espiritual. El Wendigo caza en las salas de juntas, en las pantallas y en la silenciosa desesperación de un mundo desequilibrado. Su leyenda es un espejo que refleja los peligros del deseo descontrolado y la necesidad de equilibrio. El cuento de advertencia es atemporal. Controla tu hambre, cuida a tu comunidad, respeta el mundo. Si no lo hacemos, el hambre nos consumirá a todos. El Wendigo está esperando.